Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Para mí es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes y es una bendición porque estamos viendo un tema muy tremendo. Estamos estudiando al Dios omnipotente, estamos tratando de entender cómo es Él, eh, su eterno poder y deidad estamos tratando de analizar. Y es muy difícil. Es muy complicado, porque ¿cómo puede ser posible de que mentes finitas, nuestra mente, que a veces le cuesta multiplicar 8 por 8, 64, pero hay algunos que están ahí, ¿cuál es la raíz de 121? Y en matemática, que si uno tiene memoria inmediatamente debería venir la respuesta, pero aquí estamos analizando cosas mucho más profundas, mucho más profundo que estudiar una carrera universitaria de derecho, de ingeniería, medicina, de las ciencias, cualquiera. Esto es mucho más complicado que todo eso. Pero bueno, para este día vamos primeramente a hacer este título, por así decirlo. Vamos a responder a las preguntas de la unicidad, responder a las preguntas del modalismo, responder a las preguntas de los que dicen es un Dios y, por ejemplo, cambiando de máscara, tenemos una máscara aquí. Entonces, por ejemplo, aquí está el padre y ahora dice el padre, bueno, ahora me toca interpretar al hijo. Y se pone una máscara. Y después se saca la máscara y dice, ahora me voy a poner otra y ahora voy a ser el Espíritu Santo. Y se ponen otra máscara. Ese es el Dios, por eso se define como modalismo, porque es la misma persona, pero cambiando de interpretación, por así decirlo. Entonces, punto número uno. Bueno, si nos da el tiempo, vuelvo a repetir, vamos a analizar preguntas que la unicidad o modalismo no puede responder, a no ser que tergiversen el texto bíblico. Vamos a hacer esas dos, si es que nos da el tiempo. Primero vamos a ver las preguntas que surgen del modalismo y después vamos a analizar las preguntas que el modalismo no puede responder. Bueno, punto número uno, vamos a ir a la Biblia y necesito que vayan a Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo capítulo 28, versículo 19. ¿Cuál es el título del primer punto? El bautismo. El título del primer punto, o por así decirlo, la primera objeción del modalismo es el bautismo. Fíjense lo que dice Mateo 28, versículo 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fin de la cita. Ahora, alguien, si no es tan rápido con las citas, usted puede tener un papel y lápiz y anotarlas simplemente y después las estudia o también va a quedar esto grabado, así que usted lo puede estudiar también en su casa si se pierde en algún momento. Ahora, recordemos también de que esto no es como una predicación de púlpito, por así decirlo. En esto usted puede levantar la mano, usted puede decir, hermano Germán, esto no me quedó claro, o me podría repetir la cita. Recuerden que estamos con esa libertad. Es muy raro que en una predicación del púlpito alguien levante la mano y decir, pastor o predicador, no me quedó claro esto, explíquelo nuevamente. Eso no se da en el púlpito, ¿eh? Pero esta es la instancia para eso. Alguien puede hacer sus preguntas aquí mismo y no hay ningún problema. Bueno, en Hechos capítulo 2 versículo 38 dice así, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Fin de la cita. Y ahora por último, Hechos, capítulo 8, versículo 16. Hechos, capítulo 8, versículo 16. Dice así, en el nombre de Jesucristo, dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Fin del versículo. Ahora, fíjense, tres versículos diferentes. Tres versículos diferentes. El Señor Jesús dice, bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otro versículo, Pedro dice, bautícense en el nombre de Jesucristo. Y ahora en Hechos 8 dice que todavía, que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y no dice Jesucristo, dice Jesús. Ahora, muchos piensan a raíz de esta escritura, de que hay una inconformidad. Hay una inconformidad entre Mateo 28 y lo que nos sale registrado en los hechos, porque dicen, algunos dicen que los apóstoles hablaron con revelación, dice. Los apóstoles hicieron una acción con revelación y por eso es que no bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que había sido el mandato que dio Jesús. Otros dicen eh, que la acción bautismal, el estilo de bautismo de los apóstoles habría abolido lo que dijo el Señor Jesús. También dicen eso. Otras opiniones que salen por ahí dicen, ¿acaso los apóstoles fueron rebeldes por contradecir a Jesús y no bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Son preguntas que la unicidad se hace. O sea, porque hay algunos hermanos que dicen, hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque así es Dios. Y otros dicen, no, 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 hay que bautizar en el nombre de Jesucristo, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo no es nombre, son títulos nada más, y no es nombre. Muy bien. Primero entendamos lo que dice Mateo 28:19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, en singular. Fíjense esto, en el nombre, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Biblia nos está diciendo de que tienen el mismo nombre. Es el mismo nombre. Qué interesante, ¿ve? Nosotros hemos enfocado de que es un solo Dios correcto. O sea, si el Padre tuviese un nombre por separado, el Hijo tuviera otro nombre por separado y el Espíritu Santo tuviera otro nombre por separado, evidentemente eso querría decir que tienen identificaciones distintas. Por lo tanto, habría un Dios con una identificación, otro Dios con otra identificación y otro Dios con otra identificación. Se trataría de dos dioses y no habría un monoteísmo, sino que sería un politeísmo. Pero nuestra creencia es monoteísta, un único Dios. Hay un único Dios. Por lo tanto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen el mismo nombre, porque son el mismo Dios. Ahora, algunos con esta cita dicen, se dan cuenta, se trata de una misma persona. Se tratan de una misma persona porque solamente es un solo nombre. Pero atención a esto. Eh, Voy a dar un ejemplo matemático, porque fíjense, hay algunas personas que dicen es matemática pura. Si usted tiene a un padre y hace una distinción con el hijo y hace una distinción con el Espíritu Santo, usted cuente, uno más uno tiene tres. Por lo tanto, serían tres dioses. Uno más uno es igual a tres. O sea, tiene a tres, no tiene a uno como resultado. Pero fíjense, hagamos matemática. ¿Qué tal si esa mente unicitaria que dice que 3 es igual, es igual a 3? Pero respondamos también con matemática.
¿Qué pasa si cambiamos la operación? Cambiamos la operación y tenemos a uno multiplicado por uno y multiplicado por uno. ¿Cuál es la multiplicación de uno por uno por uno? El resultado es 3. No, el resultado es uno. El resultado es uno. Por lo tanto, uno por uno por uno. El Padre multiplicado, por así decirlo, por el Hijo, multiplicado, por así decirlo, por el Espíritu Santo, que queda y como igual un solo Dios. Un solo Dios. Esa es la operación. Esa es la operación, efectivamente. Y mire, incluso hablemos con el lenguaje matemático. Hablemos con el lenguaje matemático, porque si a usted le expresan una oración matemática o un problema matemático, y le dicen, fíjense en esto, si le dicen, ¿cuánto es el 15% del 20%, del 40%, del 80% de 250? Y el alumno queda, pero crítico, queda, oh, pero qué difícil operación, qué difícil me la pusieron. Pero en estricto rigor no es difícil. ¿Por qué? Porque si yo digo, bueno, voy a volver a decir el ejemplo, si yo digo el 15% significa eso, 15 dividido en 100. Eso es 15 dividido en 100. Eso es 15%. Está queriendo decir el 15 de 100. Eso quiere decir. 15% es 15 dividido en 100. Pero la clave está en la preposición. El 15% del 20%, del 80%, lo que sea, de y un número entero, de 250, de 1000, cualquier cosa. Esa preposición de o del en matemática es multiplicación. Eso es multiplicación, no es suma, no es resta, no es división. De o del significa multiplicación. Ahora, muchos han escuchado que Dios es matemático. Y si acá en la Biblia dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cuál es el resultado de eso? Es uno, del, acá hay una persona, del Hijo hay otra persona, del Espíritu Santo hay otra. Si hacemos la multiplicación de uno por uno por uno, nos da es igual un solo Dios, un solo Dios. Así que acabamos de explicar con este texto de Mateo 28, versículo 19, lo acabamos de explicar con matemática incluso, cómo 3 puede ser uno, como 3 puede ser uno. 1 elevado a la potencia de 3. El resultado es uno, porque potencia en matemática es la abreviación de la multiplicación. Uno elevado a 3 quiere decir uno multiplicado por uno multiplicado por uno. Eso es. Por lo tanto, aquí mismo, si lo vemos incluso con ojos matemáticos, cuando nos está diciendo bautizándolos en el nombre, o sea, aquí el resultado nos dice en el nombre. El resultado es uno, porque es singular, es un nombre en singular. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un solo Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo conforman un solo Dios. Ahora, eh, primeramente quisiera también decir de que lo que menciona Mateo, Mateo 28, de de esa estructura bautismal del Padre, Hijo y del Espíritu Santo con respecto a hechos, no hay contradicción alguna. No hay contradicción alguna. Eh, por ejemplo, lo que se hizo, lo que se dijo en Mateo, lo dijo Jesús. Lo que dice Mateo y lo que hicieron los apóstoles en Hechos es un equivalente. No se contradicen para nada. En el pasado, antes yo pensaba y yo decía, bueno, el Señor Jesús hablaba en parábolas, hablaba en forma de parábola, nunca le hizo claro las cosas a la gente, y cuando dijo, he bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, habló en un tipo de parábola. Pero en estricto rigor, el Señor Jesús hablaba en parábolas, pero cuando hablaba en una muchedumbre,
donde estaba el creyente, el manufacturado y el incrédulo. Cuando Jesús le hablaba a los discípulos, siempre le hablaban con completa claridad, con completa claridad. Y aquí Jesús en Mateo 28 les está hablando a los discípulos, les está hablando a los discípulos. Entonces el Señor Jesús no querría que ellos quedaran confundidos. Evidentemente no, no que él no quería que quedaran confundidos. Entonces, reafirmo esto, lo que se menciona en Mateo y lo que hicieron los apóstoles en Hechos de bautizar en el nombre de Jesús, no se contradice, es una misma cosa. Por ejemplo, en Isaías 52, versículo 6, dice, por eso mi pueblo conocerá mi nombre. Y en aquel día, está hablando en futuro, y en aquel día sabrán que yo soy quien dice, aquí estoy. Fíjese, se está refiriendo al Mesías. Se está refiriendo a aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Y ese es el Señor Jesús. Ese es el Mesías. ¿Por qué? Porque venía Emanuel, Dios con nosotros. Entonces, si Emanuel desciende, si Emanuel viene, si Dios se hace carne, dice, aquí estoy. Y ahí sabrán mi nombre, dice incluso. Bueno, ahora fíjense en esto. Fíjense en esto. ¿Por qué es un equivalente? ¿Por qué bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es equivalente a bautizar en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús? ¿Por qué? Fíjense en esto. San Juan capítulo 5 versículo 43. Dice la Biblia, yo he venido, dice Jesús, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Pero, ¿en dónde vamos a enfocarnos aquí? Cuando Jesús dice, yo he venido en nombre de mi Padre. Jesús, Yeshua para los hebreos, Jesús venía en nombre de su Padre. Fíjese ahora en esto también. Ese es Jesús, el Hijo de Dios. Por lo tanto, el Hijo de Dios nos está señalando en la Escritura que hay una relación de su nombre con el nombre de su Padre. Y ahora fíjense en esto. San Juan capítulo 14, versículo 26. Ahora Jesús, el Hijo de Dios, está hablando del Espíritu Santo. Fíjense lo que ocurre ahora. Dice, mas el consolador, y aquí está diciendo, fíjense, ¿quién es el consolador? ¿Es el Hijo? ¿Es el Padre? No, 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 fíjense, el consolador dice, más el consolador, el Espíritu Santo, dice Jesús. El Espíritu Santo. Y fíjese, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué dice el modalismo? El modalismo dice que Jesús es el Padre y que Jesús a la vez es el Espíritu Santo. Eh, en estricto rigor, los tres son el mismo Dios, pero hay una distinción personal. ¿Por qué hay una distinción personal? Porque lo dije en exposiciones pasadas, porque hay pronombres personales para el Hijo, para el Espíritu Santo y para el Padre. Por ejemplo, hay algunos que se quedan, por así decirlo, con dos nada más, con el Padre y con el Hijo. Y, eh, y hay algo también interesante ahí. Hay algo interesante porque dicen que el Padre y el Espíritu Santo son la misma persona. O se hacen una distinción personal solamente con el Padre y con el Hijo. Pero, ¿qué ocurre con el Espíritu Santo? Ellos no hacen una distinción con el Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, eh, analicemos este versículo. Dice, más el consolador, el Espíritu Santo. Aquí Jesús está eh,
O sea, está haciendo una distinción de Él con el Espíritu Santo. Y ahora fíjese en esto, el propio texto, el propio Jesús hace la diferenciación entre el Espíritu Santo y el Padre, porque fíjense, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará. ¿Se percatan de eso? O sea, si el Espíritu Santo fuera el mismo Padre, el Padre no puede enviarse a sí mismo, ¿sí o no? Dice el Señor Jesús que el Padre va a enviar al Espíritu Santo. Aquí, en esto, para entender la completa deidad de Dios, hay que ser muy minuciosos en cuanto al texto bíblico. Porque si leemos, por así decirlo, de manera deliberada, de manera de que, yo solamente estoy leyendo por leer, por cumplir nada más, se van a pasar estos puntos importantes. Y hay algunos hermanos que dicen, lo que pasa es que tienes que leer con revelación, pero la revelación, ojo con esta frase, la revelación nunca va a cambiar el texto bíblico. Nunca va a cambiar el texto bíblico la revelación. ¿Por qué? Porque de otra forma sería adulterar el texto bíblico. Y estaríamos diciendo algo que en realidad la Biblia no dice. Eso es. Decir algo que la Biblia no dice es adulterar el texto bíblico. Bueno, entonces, eh, los unicitarios, modalistas, los solo Jesús, todo esto son sinónimos, modalistas, solo Jesús, unicitarios, todos estos son sinónimos. Ellos dicen, nosotros tenemos el nombre, ustedes no tienen el nombre porque ustedes tienen a tres personas. Nosotros tenemos a una sola persona y por lo tanto tenemos el nombre. Bueno, acabamos de comprobar que hay una comunión, hay una relación del nombre con el Padre, el nombre con el Hijo y el nombre del Espíritu Santo. Porque Jesús dice, yo vengo en el nombre de mi Padre. Y Jesús también dice, y el Padre enviará al Consolador, al Espíritu Santo, el cual vendrá en mi nombre. En mi nombre. O sea, hay una relación del nombre entre los tres. Ahora, eh, ¿el nombre de Dios es Jesús? Por supuesto. Jesucristo es el nombre de Dios, por supuesto. Es correcto. Pero ahora, ¿qué significa Jesús? ¿Qué significa Jesús? El significado de Jesús significa Jehová salva, Jehová salvador. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué dice eso? Nosotros sabemos que Jesús, el Hijo de Dios, vino a salvarnos, vino para salvar. Él fue el Mesías, el sacrificio perfecto para ejecutar la redención, para que nosotros seamos justificados, santificados y bautizados en el nombre en el nombre de Jesucristo para recibir el Espíritu Santo en nuestra alma. Y Jehová Salvador, Jehová, recordemos que Jehová fue un nombre que para hacernos más fácil la existencia se le puso vocales, pero en el original no tenía vocales. El nombre verdadero de Dios es el tetragramatón, el cual es YHVH, Yud Hei Bab Hei, Yud Hei Bab Hei. Ese Yud Hei Bab Hei es Jehová. Es Jehová. Es lo mismo para nosotros, para el español. Para el español. Por lo tanto, por supuesto que Jesús vendría en el nombre de su Padre, porque Él tiene incorporado el nombre del tetragramatón en su propio nombre. Porque el tetragramatón es Yud, Hei, Bab, Hei, pero Jesús, si le incorporamos Jesús, la palabra Jesús es Yud, Hei, Bab, Hei, salva. Eso significa Jesús. El tetragramatón YHVH salva. Eso es. Por eso es que teniendo Jehová el tetragramatón Yud Hei Bab Hei YHVH, por eso es que Jesús vino en el nombre de su Padre. Y por eso es que el Espíritu Santo también viene en ese nombre, porque es un solo nombre de Dios. Es un solo nombre.
Ahora, sabemos nosotros que a Jesucristo se le dice la rosa de Sarón, el lirio de los valles. Tenemos también Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Nisi, Jehová Sidkenu, Jehová Roy, etcétera, etcétera, Jehová Shama, etcétera. Pero es el mismo Jehová, pero con ciertos atributos que se le aplica. O sea, Jehová Jireh, Jehová proveerá. O sea, el tetragramatón, Yud Hei Vav Hei, él proveerá. Bueno, y así sucesivamente. Tiene diferentes nombres, pero que en estricto rigor es el mismo nombre, pero agregado a un atributo que él ejecuta. Entonces, nos damos cuenta, por lo tanto, que YHVH, Salvador, ese sería el Dios Salvador. Dios Salvador. O sea, hay algunos que ven esta triunidad de mala forma y dicen solamente el Hijo salva. Y como que dejan a un lado al Padre y al Espíritu Santo. Es un error, porque en Dios se produce algo, es un término que es poco común escucharlo, pero se produce ahí una inmanencia es el término, lo cual significa la inseparabilidad. Son inseparables. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son inseparables. Y, y esta explicación nos va a servir para el futuro, nos va a servir para la siguiente pregunta que vamos a responder. ¿Por qué en Dios hay una inseparabilidad? Amén. Gloria a Dios. Entonces, eh, el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo es nuestro Salvador. ¿Y cómo puede ser que los tres estén involucrados en la salvación? ¿Cómo puede ser posible eso? Pues claro que están los tres involucrados porque es el mismo Dios, es el mismo ser. No puede, incluso cuando el Señor Jesús vino a la humanidad, el Padre no tenía la experiencia de haber sido un hombre. El Padre solamente conocía lo que era un hombre, pero por intelectualidad. Dios sabía la debilidad del hombre, sabía su inferioridad, sabía el Padre todo lo débil que somos nosotros. Pero resulta ser que cuando vino el Señor Jesús a la tierra, cuando vino el Señor Jesús y se hizo carne, ahí el Padre pudo comprender por experiencia lo que era ser un hombre. Y fíjense que esto es para un poco enredarse, pero vamos a tratar de explicarlo. No que el Padre se hiciera carne. Fíjense en eso. El Padre no se hizo carne, pero el Hijo haciéndose carne, siendo uno con toda la deidad, siendo uno con el Padre y con el Espíritu Santo, la experiencia del Hijo es como si esa experiencia hubiese sido totalmente palpable para el Padre y para el Espíritu Santo. Es una experiencia, porque la experiencia del Hijo, ese conocimiento, esa experiencia la traspasa al Padre y al Espíritu Santo porque a fin de cuentas es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Es un poco complicado entender eso, pero al momento de entender de que es un solo Dios, pero tres personas con distinción, ¿ya? Tres personas con distinción, usted debe saber que la experiencia de una persona la tienen las demás también. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios. Por eso es. Bueno, entonces toda la deidad está involucrada en la salvación. Por ejemplo, toda la deidad, la completa deidad, participa y planifica en el plan de redención. Planifica, es la planificación de cómo será esto, cómo sucederá, quién dará su vida, quién dará su vida, quién dará la vida. Y, eh, y tenemos un ejemplo muy claro eh, y un testigo de lo que estoy señalando. Un testigo de lo que estoy señalando
Y lo voy a buscar, lo voy a buscar. Si no me equivoco es en Isaías 6. A ver, voy a buscarlo bien. Isaías 6:8. Ah, por eso no lo encontré. Sí, Isaías 6:8. Fíjense, aquí está, está sucediendo una, una plática en la propia deidad. Está platicando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es una plática. Y dice aquí, el profeta Isaías dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Fíjese qué tremendo. Dios, el Señor, Dios está declarando que hay un nosotros en Él. Hay un nosotros. ¿Cómo es posible eso? Es tremendo, ¿verdad? ¿Quién irá por nosotros? Y después aquí tenemos la respuesta del Hijo de Dios. Tenemos la respuesta del Hijo de Dios porque acá en estricto rigor está respondiendo Isaías. Pero recuerden que un profeta siempre tiene una tipificación con el Mesías. O sea, Sansón fue tipo de Cristo, José del Antiguo Testamento fue un tipo de Cristo, David fue un tipo de Cristo, etcétera, etcétera. Y acá responde el profeta y dice, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué es lo maravilloso de esto? Con esta cita destruimos esa falsa doctrina de la subordinación del Hijo al Padre. Porque hay algunos que dicen, el Padre envió a Jesús, por lo tanto, y Jesús fue totalmente obediente al Padre aquí en la tierra. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Estas personas cuando dicen que hay una subordinación del Hijo hacia el Padre, eh, lo que ellos están declarando de que Jesús vendría a ser, por así decirlo, un Dios inferior al Padre, un Dios menor al Padre. Ellos no niegan que Jesús sea Dios, sí, pero ellos dicen, no, pero es que hay una jerarquía, el Hijo está por debajo del Padre, por debajo, y eso es un error, eso es un error, porque si Jesús tuviera un atributo, una esencia distinta al del Padre, ahí se trataría de un Dios diferente, ahí sí que habría un Dios diferente. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres tienen que tener las mismas características, las mismas cualidades, el mismo pensamiento, todo tiene que ser idéntico, porque tiene que ser un solo Dios. Porque fíjense, eh, incluso el mensaje, ¿por qué lucha tanto de que sea más de una persona en la deidad? Porque está la frase que dice, si es más de una persona, hay más de una personalidad. Si son dos personas, son dos personalidades. Si son tres personas, son tres personalidades. Y efectivamente, si fueran tres personalidades, ahí tendríamos tres dioses. Porque habría una distinción también de opinión. O sea, esta triunidad bíblica es distinta a la que tienen los egipcios, a la que tienen los romanos, los griegos. Porque fíjense que también el diablo quiso tergiversar y hay algunos que están en contra de esta revelación y dicen, no, ustedes tienen un monstruo de tres cabezas, no, ustedes tienen, igual que los egipcios, tenían a Horus, tenían a Ra, tenían al Tanto, los griegos tenían a Zeus, a, no sé, a Hércules, estoy inventando, parafraseando, pero tenían también un tridente de dioses. Pero ¿qué ocurría con ellos? Discutían entre ellos. Esos dioses egipcios, esos dioses griegos, esos dioses romanos, Zeus, etcétera, discutían entre ellos, hacían guerras entre ellos, peleaban entre ellos, no estaban de acuerdo. Uno quería sobresalir y el otro quería también sobresalir. Eso es pagano. Eso es pagano. Eso efectivamente son tres dioses distintos, no estando de acuerdo, luchando entre ellos, etcétera, etcétera. Pero aquí fíjense, en Isaías capítulo 6 versículo 8 está hablando la deidad y la deidad dijo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? O sea,
se está llegando a un consenso y Jesucristo dice, heme aquí, envíame a mí. Por eso es que la escritura, y esto yo lo prediqué cuando prediqué del Behemoth, que el Behemoth lo comparamos con el Hijo de Dios, ahí la Biblia dice que Él es el principio de los caminos de Dios. ¿Por qué razón? Fíjense, el principio de los caminos de Dios. ¿Por qué si Dios no tiene principio? ¿A qué se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo al plan de redención. Se está refiriendo al plan de redención, porque recuerden, el apóstol en la Biblia, en Apocalipsis dice, Jesús dice, yo soy el primero y el postrero, yo soy el alfa y el omega. Y muchos dicen, ah, él es el primero y el último. O sea, Jesús tuvo un inicio y tendrá un final. Eso no es así. Dígame. Amén, pastor, dígame. No, no, solamente en referencia al texto de Isaías capítulo 6, versículo 8, en la Biblia textual dice, entonces oí la voz de Adonai, y la palabra Adonai significa mis señores, Señores, sí. que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y dije, heme aquí, envíame a mí. O sea, ahí Dios mismo dice, heme aquí. Eso Amén. es lo que sale en la Biblia Correcto. textual. Mire, mire qué tremendo, mire qué tremendo. O sea, Adonai siempre en la Biblia se nos refleja como Señor, solamente Señor. En nuestra Biblia Reina Valera, cuando aparece en el original Adonai, siempre en nuestra Biblia Reina Valera siempre aparece Señor, Señor, Señor. Nunca aparece como señores, pero en el original Adonai efectivamente significa señores. Significa señores. ¿Por qué nuestra Biblia Reina Valera aparece como Señor en singular? Justamente, como yo se lo expliqué la semana pasada, si no me equivoco, dando a entender cuando en Eclesiastés, en el original, dice, acuérdate de tus creadores. En el día de tu juventud, en nuestra Reina Valera también aparece como singular. Acuérdate de tu creador, en singular. ¿Por qué? Porque la gente siempre ha tenido una tendencia idólatra. Si ve un plural, va a decir, ah, o sea, son muchos los creadores. Y algunos, estoy seguro que más de alguno hubiese dicho, entonces sí, efectivamente, ahí estaba Buda, ahí estaba Krishna, ahí estaba Alá, ahí estaba Zeus, ahí está, cualquier religión sirve. Pero no, yo creo que la escritura, la Reina Valera fue escrita de esa forma para que la gente, aparte de la confusión en la que está, no entre en más confusión. Pero ahora nosotros que estamos surcando un terreno delgado, así, es un terreno como caminar en la cuerda floja. Si no somos certeros, nos caemos. Si no somos certeros, si no somos bíblicos, nos caemos. Entonces, fíjense la diferencia, fíjense la diferencia. Adonai, lo cual se traduce Señor en la escritura, eh, en nuestra Biblia Reina Valera, el Señor en singular, en el original está en plural. Pero ahora alguien podría decir, pero qué extraño, cómo la Biblia aquí nos habla de Señor. Pero fíjense de que Baal también significa Señor, pues. Baal significa Señor. ¿Cuál es la diferencia? Baal está en singular. Adonai está en plural. Adonai está en plural. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que es un solo ser, es un solo Dios. ¿Pero por qué está en plural? Porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Qué tremendo, ¿verdad? Bueno, ahora nosotros esto lo entrelazamos también cuando en el culto anterior empezamos a hablar todas las citas de mis hacedores o mis creadores. Cuando hablamos la cita de Salmos, hablamos una cita en Job, hablamos una cita en Eclesiastés justamente y en Isaías también. Mis hacedores sale en el original. Bueno, yo creo que quedó claro entonces por qué razón eh, lo que dice el bautismo en Mateo, el bautismo en Mateo,
bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el bautismo en hecho, bautizando en el nombre de Jesucristo, es lo mismo. Es lo mismo, es idéntico. Incluso hay algunos que se pelean y dicen, oye, no, es que tú tienes que bautizar solamente en la fórmula de Mateo 28. No, y tú tienes que bautizar solamente en el nombre de Jesucristo. Y se pelean entre ellos y dicen, incluso dicen, si no te bautizas de esta forma, no eres salvo. Si no te bautizas de esta manera, no eres salvo. En verdad, la Biblia es que la Biblia no puede contradecir a la Biblia. Si algo dijo el Señor Jesús, está bien. Y lo que hicieron los apóstoles también está bien. Lo comprobamos porque es un solo nombre en Dios. Incluso si a mí me preguntaran cómo podrían bautizar, yo diría, eh, para que recibas el don del Espíritu Santo, para que recibas el Espíritu Santo en tu alma, tal cual como dijo el Señor Jesucristo, que sean bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados en el nombre de Jesucristo. Entrelazando incluso los dos textos, no es que en esa misma oración, en esa misma frase, hubiese una contradicción, ni un problema. Bueno, ya refutamos la primera oposición de la unicidad. Eh, Vamos a la segunda. Y la segunda oposición es, ¿Jesús tenía dos padres? Es una interesante, una interesante pregunta. Fíjense, en Lucas capítulo 1, versículo 34 al 38 dice así. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Está hablando de la encarnación de Jesucristo ahí. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Fíjense qué tremendo. Desmenucemos este, estos versículos de Lucas. Lucas fue un gran investigador. Él tiene un libro bastante completo porque yo creo que él fue investigando. Recuerden que él escribió bajo la unción del hombre. Entonces, ¿por qué se dice de que Jesús, acaso Jesús tiene dos padres? Por esta parte. Dice, en el versículo 35 de Lucas 1, dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ahí está, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces aquí está la situación. Si Dios el Padre fuera distinto al Espíritu Santo, muchos comentan, si fuera una persona distinta al Espíritu Santo, dicen, entonces Jesús tendría dos padres. Y eso no puede ser posible. Interesante, ¿verdad? Ahora, ¿en qué están pensando estas personas que dicen sobre el Espíritu Santo? Fíjense en esto lo que están pensando. Dicen que el Espíritu Santo se posa sobre María y es como que el Espíritu Santo, él, por así decirlo, crea materia en María, crea el óvulo y crea el esperma y hace la unión el Espíritu Santo como que lo crea dentro de sí y ahí sale Jesús. Ahí es donde sale Jesús. Bueno, lo interesante de esto es que con esa doctrina
se está queriendo decir que en verdad Jesús no era hijo de María, que Jesús no era hijo de María. Eh, Incluso no sé si ustedes han escuchado de que la frase María en verdad no era la madre de Jesús, sino que era solo la incubadora, solo la incubadora. ¿Por qué se dice eso? Porque la finalidad de esta frase es para que la gente no diga María, madre de Dios, María, y hacer de María una diosa. Bueno, eso es para quizás otro video, pero la Biblia incluso acá, Elizabeth, mire, fíjense, lo voy a leer. En Lucas capítulo 1 versículo 28, no, María visita a Elizabeth. Mm, aquí dice, fíjense lo que dice Elizabeth en Lucas capítulo 1 versículo 43. Dice, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí, la madre de mi Señor. Y esa palabra Señor es Kyrios en griego, Kyrios, y Kyrios es un equivalente al tetragramatón en el Antiguo Testamento. O sea, es la madre, dice la madre de Jehová, prácticamente. ¿Por qué? Porque Jehová se haría carne. Jehová se está tabernaculizando, Jesucristo se está tabernaculizando. Por lo tanto, estimados hermanos, eh, ¿cómo se dio la encarnación del Hijo de Dios? Fíjense, el Padre, el Padre envía al Hijo, el Hijo desciende porque recordemos la cita de San Juan, la cual dice San Juan capítulo 4 versículo 2 dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Fíjense en eso, que Jesucristo ha venido en carne. Y el Señor Jesús también dijo, yo soy el pan que ha descendido del cielo. Yo soy el pan que ha descendido del cielo. O sea, el Señor Jesucristo descendió. El Señor Jesucristo también claramente de una forma no corporal, ya no corporal, no tangible, descendió del cielo, él eh, en su naturaleza divina, ya descendió del cielo y estando en el vientre de María, se reviste de carne, se reviste de carne. La carne le es incorporada al ser celestial, a lo santo, como dice la Biblia, lo santo. Entonces, ¿qué fue? Dígame, amén, pastor. Bueno, usted me dijo que interrumpiera cuando requiriera. Amén. Usted acaba de leer Lucas, capítulo 1, versículo 35. Dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo nacido será llamado Santo Hijo de Dios. Amén. Pero ahí si usted se da cuenta están los tres. Dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo, eso es uno, vendrá sobre ti y el poder del Altísimo. Esta palabra Altísimo se utiliza frecuentemente como el Elión, el Dios Elión, el más alto. Eso es traducido el más alto. Amén. Traducido comúnmente como el Dios Altísimo. Esa es la traducción de esa palabra Altísimo. Te hará sombra, ¿se da cuenta? Por lo cual también lo nacido será llamado Santo Hijo de Dios. Ahí están los tres. Excelente, excelente. Y justamente qué hermosa acotación, porque justamente a eso quería llegar. Porque fíjense, el Padre envía, el Hijo se reviste y el Espíritu Santo hace sombra. ¿Se dan cuenta? O sea, toda la deidad participa
en la encarnación. Toda la deidad participó en la encarnación. Y ¿cómo lo ve el unicitario? El unicitario, incluso el unicitario, el modalista, tiende incluso a irse un poco al arrianismo. ¿Qué es el arrianismo? El que dice el Padre es Dios y el Hijo no es Dios. ¿Saben por qué? Porque en todas esas citas, cuando se menciona, cuando Jesús dice, hace una distinción con el Padre y Jesús le ora al Padre, o Jesús en la cruz dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? O en el Getsemaní, Padre, si no fuera, quita de mí esta copa. ¿Qué dicen ellos? Ellos dicen, ah, no, es que esa era la carne, esa era la carne. Y dicen que Jesús es carne. Incluso está la frase donde dicen que Jesucristo era el tabernáculo de Dios. Ese era el tabernáculo, era la carne, solamente el cuerpo, donde el Padre moró. Esa es la conclusión que sacan. Esa es la conclusión que sacan. Pero ¿qué están queriendo decir con eso? Sin querer, sin querer, porque yo sé que ellos no quieren decirlo, pero sin querer, ellos están diciendo que el Hijo de Dios no es Dios. ¿Por qué? Porque el tabernáculo en el Antiguo Testamento era el recinto donde Dios fue y mostró su gloria y él se vació. Cuando Salomón edificó el templo, la Biblia dice que la gloria llenó el lugar, incluso expulsó a todo ser humano de ahí, hasta los sacerdotes, a todos los expulsó fuera, la gloria espesa de Dios, la gloria kabod de Dios. Entonces, ¿qué sucede con eso? Hay una diferencia entre la presencia de Dios y el templo. Hay una diferencia entre la presencia de Dios y el tabernáculo. ¿Por qué? Porque uno es, por así decirlo, el vaso, uno es el vaso y el otro es lo que llena el vaso. Entonces, que la gente esté diciendo que Jesús solamente fue el hombre que albergó a Dios, eso es un error, porque están diciendo que Jesús era solo un hombre, que Jesús era solo un profeta. Y de ahí también salen otras falsas doctrinas, porque hay algunos que dicen, Jesús fue Dios cuando fue lleno del Espíritu Santo. Entonces yo haría la pregunta, entonces si usted mismo es lleno del Espíritu Santo, ¿también es Dios? Y ahí se forma un tremendo ser lleno del Espíritu Santo, es sinónimo de ser Dios. Es un enredo tremendo porque nosotros nunca seremos Dios, nunca seremos Dios. Y Jesucristo era Dios porque fue Dios en su encarnación, fue Dios camino a la cruz, fue Dios antes de venir a esta tierra, fue Dios siempre el Señor Jesucristo. Entonces, tal cual como lo señala el pastor, los tres, toda la deidad está involucrada en la encarnación. El Padre envía, fíjense, el Altísimo te cubrirá con su sombra. Ahora, bueno, eh, fíjense, hay algunos que dicen que el Espíritu Santo ya hizo sombra sobre María, se posó sobre María, etcétera, pero no logran hacer la distinción entre el Espíritu Santo y el Altísimo, porque el versículo 35 dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Después dice, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. O sea, estar sobre y cubrir con el poder del Altísimo, con su sombra, son acciones distintas. Y después, por lo cual también el santo ser que nacerá. Ahí viene el Señor Jesucristo, el santo ser que nacerá. Y ese es el Hijo de Dios que desciende del cielo, es el pan que desciende del cielo y se reviste de carne. Por lo tanto, acabamos de refutar esa falsa doctrina que dice que ¿acaso Jesús tenía dos padres? Porque si el Padre es el Padre de Jesús y el Espíritu Santo estuvo involucrado en el nacimiento virginal, entonces tiene dos padres. Ese comentario no entiende lo que sucedió en la encarnación, porque en estricto rigor no fue solamente el Espíritu Santo el que estuvo a cargo de la encarnación, sino que estuvo involucrado tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo. Es toda la deidad, es toda la deidad trabajando para que se dé esto. Es tremendo, ¿verdad? Bueno, pasemos a otro tema.
Pasemos a otro tema para avanzar. Y me parece que vamos a alcanzar solamente a refutar las preguntas unicitarias. ¿Cuánto llevamos más o menos? ¿40 minutos? Bueno, son las 6:11. Ya. Pregunta número 3. El título de esta pregunta es Felipe diciendo, muéstranos al Padre. Esto lo encontramos en San Juan, capítulo 14, versículo 8 al 10. Dice así la palabra del Señor. Dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y fíjense en esta parte, ¿y no me has conocido, Felipe? ¿No me has conocido? ¿Qué está traduciendo el modalista con esta frase, y no me has conocido? En esta parte el modalista dice que Jesús estaba declarando ser el Padre, pero es un error, es un error. Fíjense, el que dice después, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces ellos después dicen, reafirman y dicen, se dan cuenta que aquí Jesús está diciendo ser el Padre, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y dice, Jesús está declarando ser el Padre. Bueno, versículo... no. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ya, fin de la cita. Entonces acá el modalismo dice, aquí Jesús declara ser el Padre. Bueno, en verdad Jesús no declara ser literalmente el Padre. No, no declara ser la misma persona del Padre. Lo que el Señor Jesús está declarando es que Él está afirmando ser la representación exacta de Dios aquí en la tierra. Eso es lo que está declarando Jesús. Yo soy la representación exacta de Dios aquí en la tierra. Eso declara el Señor Jesús. Cuando Felipe pide ver al Padre, Jesús responde, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús le explica a Felipe que efectivamente, con esta frase, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Lo que Jesús está explicando a Felipe, que efectivamente son dos personas distintas, pero que comparten la misma esencia porque son el mismo Dios. Entonces, ¿dónde explica Jesús que son de la misma esencia? Porque Jesús dice, hace una señal, una relación análoga que facilita el entendimiento si uno lee con entendimiento, si uno lee con inspiración del Espíritu Santo. Jesús dice, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si Jesús hubiese sido la misma persona, Jesús no hubiese tenido que hablar de esta forma. Si Jesús hubiese sido la misma persona que el Padre, porque Jesús dice, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Esto significa que compartiría la misma naturaleza divina, la misma esencia divina, pero que actuarían como personas distintas, como el Padre y el Hijo. Y esta es una de las frases tremendas. Es una de las declaraciones tremendas porque Jesús dice, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Ahora fíjense en esto. El unicitario, el modalista también declara y tiene una cita que dice, hay un solo Dios. Fíjense en esto. Isaías 45, versículo 21 dice, proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y fíjense en esto. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Ningún otro Dios fuera de mí. Fíjense, ningún otro Dios fuera de mí. Y eso es
excelente. No hay ningún otro Dios fuera de mí, porque el Espíritu Santo no es un Dios aparte del Padre o del Hijo. El Hijo de Dios no es un Dios aparte de Dios Padre y del Espíritu Santo. Pero ¿qué ocurre en Dios? Porque Dios dice, no hay ningún otro fuera de mí. Pero ¿qué ocurre en Dios? ¿Qué ocurre en ese ser? Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque Jesús declara que el Padre está en él. Y Jesucristo dice, y yo en el Padre. Fíjense qué tremendo. Así que con esta cita también refutamos la idea de que algunos dicen, ah, no, es que Jesús no era Dios porque el Padre estaba en él y Jesús solamente fue un hombre ungido. Eso es un error, porque recuerden que Jesucristo también estaba en el seno del Padre, en el seno del Padre, porque el apóstol Juan en una en San Juan capítulo uno en San Juan capítulo uno donde hace esa tremenda declaración cristológica en San Juan capítulo uno cuando dice, por ejemplo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todos esos versículos son tremendos. Fíjense lo que dice en San Juan capítulo uno versículo 18 dice, a Dios nadie le dio jamás el unigénito Hijo, que vendría a ser el Dios Hijo, el Dios unigénito, el unigénito Hijo, que está, fíjense en dónde está, que está en el seno del Padre. Fíjense lo que está declarando, está. Eso quiere decir que está permanentemente en el seno del Padre. Y fíjense, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Fíjense qué tremendo. Aquí está hablando de la omnipresencia de Jesucristo, una omnipresencia no corporal, porque el apóstol Juan está dando a entender que Jesucristo dio a conocer al Padre, pero al mismo tiempo que Jesucristo dio a conocer al Padre, Él estaba en ese mismo instante en el seno del Padre. Fíjense qué tremendo. Entonces, ahí estamos declarando de que a pesar de que el Señor Jesucristo se haya encarnado, se haya hecho hombre, al mismo tiempo él no perdió sus atributos de Dios, porque él aún, siendo un hombre, él aún tenía todos los atributos de Dios. Y ahí entramos en Cristología. Adelante. No, quería leer porque el texto que usted acaba de leer, San Juan capítulo 1, versículo 18, en la Biblia textual es súper clara, súper clara. Mire lo que dice, nadie ha visto a Dios jamás. El unigénito Dios que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Ahí Ahí, habla de que el Hijo es Dios. ahí está declarando algo tremendo porque se dice que el Padre es Dios y que el Hijo es Dios. O sea, el modalismo, ellos dicen, es que no hay un Dios Hijo. Ellos dicen eso, no hay un Dios Hijo. Solamente hay un Dios y ellos declaran que es el Padre solamente. Pero ahí la Biblia está declarando el monógenes teos. El Dios Hijo está declarando. Ahí la Biblia es clara y dice el Dios Hijo. Es el Dios unigénito. Bueno, eh, ahora otra cosa. Recordemos que estamos en la parte de Felipe, muéstranos al Padre, ¿verdad? En Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice la Biblia, dice el apóstol Pablo, que Jesucristo, se está refiriendo a Jesucristo, dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahora, el primogénito de toda creación, los testigos de Jehová lo asimilan de que es el primer ser creado. Es falso eso. Que signifique que es el primogénito de toda creación, está queriendo decir de que la posición de hijo de Dios le hace heredar todas las cosas. Y eso es bíblico, que él heredaría todas las cosas. Y además, porque es el primogénito de toda creación, se asocia también a que Jesucristo es el origen de la creación. Por así decirlo, Él es el que creó todas las cosas. Y eso es bíblico también. No que Él sea
una criatura, sino que Él es el creador. Por eso es que marca un inicio de toda la creación, porque el apóstol Pablo dice que Jesús, Él es antes de todas las cosas, Él es antes de todo, y todas las cosas en Él subsisten. Ahora, fíjense en esto, el modalismo, la unicidad, declara que Jesús es el Padre, ¿verdad? Jesús es el Padre. Que Jesús es el Padre, a la vez es el Hijo y a la vez es el Espíritu Santo. Pero fíjense en esto, y esta es una de las... le estoy adelantando algo, recuerden que le voy a hacer también esas preguntas que la unicidad no puede responder, ¿verdad? Voy a hacer un adelanto de esto porque tiene relación con lo que estamos viendo. Recuerden, Felipe dijo, Jesús solo muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos al Padre y nos basta, dijo. Y Jesús dice, pero Felipe, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y aún no me conocen. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Pero Jesús no declaró ser el Padre. Fíjense en esta cita. San Juan capítulo 5 versículo 37. Dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Fíjense en esto que es espectacular. ¿Habéis oído su voz? Ni habéis visto su aspecto. Y esta es una de las preguntas que no puede responder la unicidad. ¿Cómo puede ser posible que Jesús fuera el Padre si es que nunca nadie vio su aspecto? Porque Jesús pudo haber dicho, nunca habéis visto su voz, ni habéis visto su aspecto, por así decirlo, en lo no corporal, pero yo siendo el Padre encarnado, me están viendo, o sea, pero yo soy el Padre hecho carne. No, Jesús no dijo eso. ¿Se percatan? Jesús dice que del Padre nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Si Jesús hubiese sido el Padre encarnado, si hubiesen visto el aspecto del Padre. ¿Se percatan de eso? Está claro ahí, está claro. Por eso es que la unicidad ahí se pierde. Y la unicidad, bueno, ahí quizás quiera defenderse y dice, no, 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 es que como Jesús estaba en el oficio del Hijo, es porque no podían ver al Padre. A pesar de que él era el Padre igual, pero no podían ver al Padre porque estaba en el oficio de Hijo. Bueno, ahí ya se están contradiciendo, estimado. Ahí ya sería una contradicción. Porque ellos declaran que es un Dios unipersonal. Si una persona está cambiando de máscara, no había ningún problema en que Jesús le hubiese dicho, estimados, lo que ustedes están viendo es carne, sí, pero adentro está por así decirlo, yo soy el Padre. Yo pudo haberlo dicho, yo soy el Padre. ¿Por qué? Fíjense, la unicidad dice, ¿por qué Jesús oró? ¿Por qué Jesús le habló al Padre? ¿Por qué hizo eso? A pesar de él ser el Padre, es porque Jesús nos estaba enseñando a cómo actuar. Pero si fuese de ese modo, si fuese de ese modo, eh, bueno, le afirmo de una que no era de ese modo porque, o si no, se hubiese tratado de una mentira. Se hubiese tratado, por ejemplo, Jesús en el Getsemaní sufriendo y diciendo, Padre, quita de mí esta copa. Eso hubiese sido mentira todo el sufrimiento. Hubiese sido, voy a actuar, voy a hacer una actuación para que ellos sepan cómo, qué hacer en un momento de angustia. Voy a hacer una actuación. Voy a hacer una actuación y voy a hacer como que estoy sufriendo y voy a estar diciendo, Padre, por favor, saca de mí esta copa. Sería una actuación, no sería verdadero. Una actuación no es algo verdadero. No es algo verdadero una actuación. Una interpretación no es algo verdadero. Ahí Jesús en verdad estaba sufriendo. Ahí Jesús en verdad estaba orando al Padre. Y si estaba orando a alguien más, quiere decir que el Padre, hay una distinción entre el Padre y el Hijo. No quiere decir, no que, ojo con eso, no quiere decir que haya sido un distinto Dios. Eso lo vamos a explicar cuando lleguemos a Cristología, porque Cristología explica la humanidad del Hijo de Dios, su parte humana, su humanidad.
Bueno, entonces como conclusión, Jesús le explica a Felipe que a pesar de que el Padre sea distinto a él, hay una distinción. Está enseñándole Jesús a Felipe de que él es la representación perfecta del Padre aquí en la tierra. Es la representación perfecta del Padre aquí en la tierra. Bueno, pasemos a un siguiente punto. Punto número 4, si no me equivoco, dice, yo y el Padre uno somos. Esa es una de las preguntas unicitarias. Dicen, aquí, bueno, voy a leer San Juan capítulo 10 versículo 30. El Señor Jesús declara, yo y el Padre uno somos. Eh, en la estructura del griego original, aquí estaría indicando, marcando a dos personas distintas, el Padre y Jesús, pero que comparten una misma esencia y una misma naturaleza divina. En esta cita, yo y el Padre uno somos. Y lo vamos a demostrar eh, con cada palabra del griego. Fíjense, yo y el Padre uno somos. Juan 10:30. Vamos a desglosar el, eh, el versículo en griego. Dice yo, que en griego es ego. Dice, es el sujeto en primera persona del singular y se está refiriendo a Jesús. Ese yo es que Jesús está hablando. Yo, ego, es Jesús hablando. Después en español dice y el Padre. En griego es kai o pater. Y gramaticalmente este término está separado. Si dice y el Padre, es que quiere decir que gramaticalmente hay una separación del yo. Yo y el Padre, gramaticalmente hay una distinción, una separación. Y dice acá la explicación del griego, dice, lo que marca que es una persona distinta al Padre. Yo y el Padre, estamos analizando eso, y el griego al decir kai o pater, está señalando que yo y el Padre está señalando, está explicando de que marca una distinción y marca que es una persona distinta a Jesús. Cuando Jesús dice yo y el Padre, es una persona distinta a Jesús. Bueno, después dice somos. Yo y el Padre somos, y después vendrá uno. Dice, esa palabra somos, eh, que en griego es esmen. Dice acá la explicación que es el verbo copulativo en primera persona del plural. Nosotros somos. O sea, la palabra somos ahí está marcando un nosotros. Cuando dice Jesús, yo y el Padre somos, está marcando de que hay un nosotros ahí. Nosotros. Está marcando un plural. Entonces nosotros somos, dice. Y la explicación del griego dice que refuerza que hay dos identidades involucradas. O sea, que hay dos identidades, dos personas involucradas con ese somos. Esa palabra somos es muy importante porque marca un plural. Pero acá viene ahora la palabra y esta es la clave. Esta es la clave de todo ese versículo. Un versículo pequeño, pero poderoso. Cuando dice uno, y en griego es en, H-E-N, en. Y este es el punto clave. ¿Por qué razón? Porque en griego esta palabra estaría en género neutro. Y esto es muy importante, porque si Jesús hubiera querido decir que él y el Padre hubiesen sido la misma persona, si Jesús hubiese querido decir, yo y el Padre somos la misma persona, ¿ya? Jesús hubiese tenido que emplear otra palabra en griego que es eis, H-E-I-S, eis. Pero Jesús dijo en, H-E-N. Si Jesús hubiese querido decir, yo y el Padre somos la misma persona, debió haber dicho en ese uno, que hay un uno que es, por así decirlo, un uno cualitativo y un uno cuantitativo. Un número uno de cualidad
y un número uno de cantidad. Entonces, si Jesús hubiese querido decir, yo y el Padre somos una persona, o sea, un uno de cantidad, hubiese tenido que decir eis. Pero al usar el neutro en, Jesús está indicando de que hay una unidad de esencia, una unidad de voluntad, una unidad de poder, una unidad de pensamientos, una unidad de, de aspiraciones, por así decirlo, una unidad de planificación, una unidad de que nunca estarían en desacuerdo. Es una unidad perfecta. No una unidad personal, porque de esa forma hubiese tenido que emplear la palabra eis, que sería un uno de cantidad. Pero acá marcó de que somos un uno, pero en esencia, en voluntad, en divinidad, evidentemente, y esa es la gran diferencia. Imagínense también, si Jesús hubiese querido decir en esa cita, que él y el Padre eran una sola persona, Jesús pudo haber dicho, yo y el Padre, uno soy. Pero como dijo, uno somos, ahí está marcando un plural. Jesús está queriendo decir que en un uno hay un somos, una pluralidad. En un uno hay un somos. Entonces Jesús nos dijo, yo y el Padre uno soy, dando a entender esas dos características, las dos las tengo yo. No, 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 no dijo es unipersonal Jesús. No dijo algo por el estilo que él y el Padre eran la misma persona, sino que eran uno en unidad. Y por eso es que los judíos, después de en el versículo 31 etcétera, en lo siguiente, los judíos quieren apedrear a Jesús. Quieren apedrear. Ellos entendieron perfectamente lo que Jesús dijo. Porque Jesús se estaba refiriendo al Shema, al Shema. Y vamos a ir inmediatamente incluso a explicar eso, el Shema. Eso está en Deuteronomio capítulo 6 versículo 4. Y esta es otra pregunta de el modalismo, la unicidad. Dicen, ¿por qué si la Biblia dice que Dios es uno, por qué ustedes están diciendo de que son tres? ¿Por qué está queriendo decir que Dios son tres y no están diciendo que Dios es uno? Yo digo que Dios es uno porque es un solo Dios, pero yo digo que, porque esto es una paradoja no es una falacia, no es una mentira, es algo que es difícil de entender, pero es una realidad. Es una realidad de que Dios es uno en tres, o es tres en uno, es tres en uno o uno en tres. Es una realidad. Bueno, Deuteronomio es el Shema, es Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y aquí estamos empleando también cosas que ya hemos dicho en otros estudios. Esto ya lo explicamos en el primer estudio de esto, pero lo estamos retomando para englobar, para tomar todas las objeciones unicitarias que pueden haber. Entonces, al final de donde dice Jehová uno es, el final en hebreo original es YHVH, el tetragramatón, Jehová, Ejad, dice, Ejad. Y la palabra Ejad, esta terminación es un sufijo pronominal usado para sustantivos en plural. Es un masculino de la segunda persona. Esta palabra ejad permite pluralidad. Es un uno, pero que permite pluralidad. Y yo he dado los ejemplos de que tenemos un, un solo racimo de uvas, pero en ese racimo de uvas hay muchas uvas. Eso es un ejemplo de un ejad. Un ejemplo bíblico de ejad, cuando José fue a ver los sueños de Faraón. Y Faraón tuvo los sueños de las vacas y de las espigas, las vacas flacas, las vacas gordas, etcétera, etcétera. Y José dio a entender y dijo, los dos sueños es el mismo, dijo.
es el mismo. O sea, había una unidad de esencia con respecto a los sueños. No es que, por ejemplo, los sueños de las vacas y los sueños de la espiga, ah, acá hay siete, por lo tanto son 14. O sea, hay siete sellos por dentro del libro, siete sellos por detrás del libro, son 14 sellos. No, 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 no. No es que sean 14 sellos, son siete sellos. O sea, no es que sean, si con estos 7 años de las vacas, con estos 7 años de la espiga, etcétera, van a ser entonces 14 de abundancia y después otros 14 de escasez. No sería así. Son 7 y 7 porque José reconoció que ambos sueños eran el mismo sueño, eran un ejad. Y también tenemos la palabra ejad cuando dice la Biblia, y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Cómo es posible que dos personas sean una sola? ¿Por qué? Porque están en unidad, dice la Biblia, en unidad. ¿Ya? Y ahí está también la palabra ejad. O sea, es una unidad que permite pluralidad. Y ahí tenemos el ejemplo también de Elohim. Elohim, el singular de Elohim es Eloah, que significa Dios, y Elohim significa dioses. Literalmente significa dioses. Pero nosotros creemos en un solo Dios. ¿Por qué Moisés escribió dioses creó el cielo y la tierra? ¿Por qué? Porque Moisés entendió que había una pluralidad en el único Dios. Por eso es, por eso es, había una pluralidad en el único Dios. Bueno, terminamos ahora con esta parte del Ejad también. Vamos a ir a otra situación. Expliquemos Juan capítulo 1 versículo 1. Aquí el unicitario dice que el Logos es el mismo Padre. ¿Ok? Entonces, analizando Juan capítulo 1 versículo 1, en donde en la Biblia Reina Valera dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, en la Biblia textual o la Biblia literal, dice en principio. Hay algunos que dicen, en el principio, aquí estamos hablando donde estaba Adán y Eva, o algo por el estilo. No. Por eso es importante también la Biblia textual. Cuando dice en principio, ahí está hablando de eternidad. Está hablando de la eternidad. En principio, dice la Escritura, en el principio era el Logos, y el Logos estaba ante Dios. Fíjense en eso, el Logos estaba ante Dios y el Logos era Dios. Entonces, fíjense, esto es tremendo porque saben que los hermanos de la unicidad, ellos cuando leen la Biblia Reina Valera dice, es como que hacen esto. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Eso hacen. Eso prácticamente yo lo he visto muchas veces en que se enfocan en el inicio y en el final del versículo. En el inicio y en el final. Y déjeme decirle que yo también he hablado con hermanos del mensaje que son de la unicidad y cuando yo les puedo comentar y yo les digo, pero fíjense en el centro del versículo dice, y el Logos estaba ante Dios. Y esa palabra que lo vemos en español, la preposición con, la preposición con, en el original significa frente a frente, estaba ante, o sea, o junto a alguien. Entonces, los hermanos, incluso del mensaje, no quieren tomar, quieren obviar quieren omitir esta parte. Incluso dicen, lo que pasa es que este comentario y si vemos con lupa esta parte del versículo, bueno, eso lo toman los hermanos de la Trinidad eh, para validar su doctrina. Pero esta es la Biblia.
Es algo que está en la escritura, que no se puede negar. Si hay algo que está en la escritura y, y está yéndose en contra de la creencia de alguien, ese alguien debiera dudar de su creencia, no de la escritura. No obviar la escritura, no omitir lo que está en la escritura. Porque acá inde- es, no hay excusa. No hay excusa para hacer una distinción entre el Logos y el Padre. Entre el Logos y el Padre, porque dice que el Logos estaba ante Dios. Bueno, vamos a desglosar en griego también este versículo que ya lo analizamos, ya lo hemos comprendido, pero lo vamos a analizar igual. Primeramente dice, en el principio era el verbo, o en principio era el logos. En griego es en arche en o logos. Y acá dice, el verbo utilizado es en tiempo imperfecto, que indica una existencia continua en el pasado sin un punto de inicio. Esto enseña que antes de la creación del universo, el verbo, quien es Jesús, ya existía eternamente y no es un ser creado. Con esta cita derrumbamos, con esta parte de esta cita, de este versículo, derrumbamos la doctrina que duda en la deidad de Jesucristo. Esta parte del versículo habla de la eternidad del Hijo de Dios. Bueno, en el centro del versículo, fíjense que nosotros podemos ponerle prácticamente título a cada parte del versículo. Primeramente, la eternidad del Hijo. En el centro, la distinción personal entre el Logos y el Padre. Distinción personal. Y finalmente, la deidad del Hijo de Dios, porque el Logos era Dios. Bueno, distinción personal, dice en griego, o bueno, primeramente en español dice, y el verbo estaba con Dios, y el Logos estaba ante Dios, ¿ya? En el original, en la Biblia textual. Bueno, en griego dice kai o logos en prostonteon. Prostonteón. Fíjense en esto. La preposición griega utilizada es pros. Ese es, por así decirlo, eh, lo esencial para entender la distinción personal entre el Padre y el Hijo de este versículo. Hay muchos versículos donde muestran una distinción, pero en este versículo aquí se marca una gran distinción en la palabra griega pros, que significa para el español, que significa hacia o en relación con. Implica una relación íntima y cara a cara entre dos entidades distintas. O sea, dos personas distintas están teniendo comunión. Entonces, ¿qué nos quiere decir esta parte del versículo? Nos indica que el Verbo y Dios el Padre comparten una comunión eterna. Son dos personas distintas, correcto, pero coexisten juntas. Están en existencia desde antes de la fundación del mundo. Y hay algunos que dicen que critican este versículo porque dicen, ok, están hablando del Padre y del Hijo, del Padre y del Hijo, pero ¿y qué del Espíritu Santo? ¿Qué del Espíritu Santo? Porque ahí no sale el Espíritu Santo, dicen. Pero, ¿por qué no sale el Espíritu Santo? Porque el apóstol Juan se está enfocando en el Hijo de Dios, en el Hijo de Dios, y el apóstol Juan también tiene que ir acorde a la revelación, porque los tres evangelios que preceden a Juan, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el inicio de sus capítulos, el inicio de sus libros, tiene netamente relación con Jesucristo. Fíjese, el inicio del capítulo de Mateo va a enfocar la genealogía de Jesucristo, la genealogía real. En el Evangelio de Marcos no marca una genealogía de Jesús, sino que parte con el profeta Juan el Bautista. Pero ¿por qué también tiene relación con Jesucristo a pesar que nombre a Juan el Bautista? Porque es interesante. Porque recuerden que el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan está escrito con la unción del león.
el buey, el hombre y el águila. Y en la unción del buey, que fue escrita en el libro de Marcos, con esa unción es la unción de un esclavo, una unción de un animal que ara la tierra, es un siervo. Y un siervo, a ese siervo no se le hace una genealogía, no se le guarda una genealogía a un siervo. Por eso es que Jesús no tiene la genealogía en Marcos, pero sí en Lucas. En Lucas, que fue escrita con la unción del hombre, sí tiene una genealogía. ¿Por qué? Porque fue escrita con la unción del hombre. Y ahí la genealogía abarca mucho más antes de Abraham. En Abraham, en la genealogía de Mateo, es de Abraham hasta José, pero en la genealogía de Lucas es desde que nace Jesús hasta Adán. ¿Por qué? Porque se enfoca en la humanidad, desde que vino el hombre. Ahí marca la genealogía de Lucas. Pero fíjese ahora que en Juan, en el libro de Juan, no se marca tampoco genealogía. ¿Por qué razón? Porque el apóstol Juan está enfocando a Jesús como Dios y Dios no tiene genealogía. Entonces, como Dios no tiene genealogía, como Dios no tiene genealogía, ahora pasamos a la parte final de, el versículo del capítulo 1 y el versículo 1 de Juan, donde dice, y Dios era el verbo, en donde en griego dice, kai theos en o logos. Y con esto se derriba también a los testigos de Jehová o a los arrianistas o los que no creen que Jesús es Dios, incluso los que dicen creer en el mensaje no creen que Jesús, hay algunos que no creen que Jesús es Dios, pero esta parte también menciona sobre la deidad de Jesucristo. El artículo y el sujeto en griego. Bueno, en griego la frase es o logos, o sea, el verbo en sujeto definido. Y también aparece la palabra teos, lo cual sería Dios y sería el predicado. Estamos hablando en términos gramatical, pero hablando en simples maneras, esto significa que debido a que teos carece de artículo definido, en gramática griega se clasifica como un sustantivo predicado cualitativo, o sea, de cualidad, lo cual significa que en el griego está diciendo de que el verbo no es un Dios, como lo dicen los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová manipularon la Biblia y ellos en esta parte dicen, y el verbo era un Dios. Es como que era, dicen ellos, no, si el verbo también era Dios, pero era un Dios menor a Jehová. Porque a ellos no les afecta, porque tienen las citas de cuando Jesús dice, y no que dice la escritura, dioses sois. El Salmo dice que Dios se pasea en la reunión de los dioses, y además a los jueces en el Antiguo Testamento se les llamó Elohim, se les llamó dioses a los jueces. ¿Por qué? Porque la palabra era venida a ellos y ellos podían juzgar lo que era bueno y lo que era malo. Entonces, eh, que esté escrito de esa forma en griego significa que el verbo no es un dios, sino que, eh, sino que gramaticalmente enfatiza que el logos posee la misma naturaleza y esencia divina que el mismo Dios, que el mismo Padre. Tiene una misma esencia y naturaleza que el Padre. Entonces, ahí lo tenemos. Ahí tenemos con respecto a San Juan capítulo 1 versículo 1 tenemos ahí claramente una distinción entre el Padre y el Hijo, pero también tenemos claro de que Jesucristo es Dios ahí. Siempre ha sido Dios Jesús. Y finalmente vamos a terminar con estas, por así decirlo, preguntas de la unicidad que pueden ser respondidas bíblicamente. La unicidad eh, habla de el Padre eterno. Y nos vamos a Isaías capítulo 9 versículo 6 y dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero,
Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La unicidad o modalismo aquí dice, señala esta escritura y dice, ¿se dan cuenta? Esta escritura habla del Mesías y le llama el Padre eterno. Entonces ellos dicen, ¿se dan cuenta? Jesús es el Padre eterno, porque no es que Jesús sea el Hijo, sino que Jesús, dicen ellos, es el Padre, también es el Hijo y también es el Espíritu Santo. Bueno, llamar a Jesús Padre eterno en esta cita no significa que Jesús sea la misma persona al Padre, que Dios el Padre, porque en hebreo antiguo, un padre es un protector, un padre es un proveedor, un padre es el que genera la fuente de vida. La fuente de vida es mediada por un padre. Entonces, Jesús, ¿quién es Jesús? Es la fuente de vida. El apóstol Juan dice que la vida estaba en el Hijo de Dios. Ahí está la vida eterna, está en el Hijo. Pero no quiere decir, esta cita cuando dice que Jesús es Padre eterno, no quiere decir que Él sea la persona del Padre, sino que está hablando de sus cualidades, está hablando de los atributos que tendría el Mesías. Porque fíjese, si aquí estuviese hablando en términos de que si acá menciona Padre Eterno, es que es Padre. Supongamos eso. Entonces, ¿por qué después de Padre Eterno se menciona de que el Mesías, que el modalismo dice que también es el Padre, que el Mesías sería príncipe de paz? ¿No podría ser el Padre el príncipe de paz? Si es príncipe, si es príncipe, es porque es un hijo. Si es príncipe es porque es un hijo. Y además fijémonos también en el inicio de este mismo capítulo 6. Fíjese, Isaías capítulo 9 versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido. Ningún problema con eso. Si fuera el Padre que se hizo carne, también debe haber llegado como niño. Si es el Espíritu haciéndose carne, hubiese sido también el Espíritu Santo llegando como niño. Pero sabemos que es el Hijo haciéndose carne y por eso también fue un niño él. Fíjense, porque un niño nos es nacido, Padre nos es dado. A ver, ¿dice eso la Biblia? ¿Que un Padre nos es dado? No dice eso la Biblia. Dice, Hijo nos es dado. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque no sería el Padre que se da a sí mismo para sacrificarse por nosotros, sino que la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, a su Hijo unigénito. No que el Padre se envió a sí mismo, sino que envió a su Hijo. Entonces, ahí la Biblia está declarando que un hijo nos sería dado. Y aquí cuando menciona hijo nos es dado, aquí está hablando netamente del Hijo de Dios. Y hay alguien, y alguien podría opinar, pero es que no es bíblico, no es bíblico que el Hijo de Dios esté en el Antiguo Testamento. ¿Será bíblico eso? ¿Será bíblico que el Hijo no aparece en el Antiguo Testamento? Busquemos en la Biblia. Fíjense, Proverbios capítulo 30 versículo 4. Proverbios 30 versículo 4. Esta es una cita donde aparece el Hijo de Dios en el Antiguo Testamento. Fíjense, lo voy a leer. Reina Valera dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? Aquí está hablando también temas de creación, temas de omnipotencia. Es Dios. ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Este es Dios. Este es Dios. ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? La respuesta es Dios.
Y ahora aquí viene una afirmación tremenda. Dice, ¿cuál es su nombre? Ese es el nombre de Dios, pero fíjese, ¿cuál es su nombre y el nombre de su hijo? ¿Sí sabes? Fíjese qué tremendo. Está hablando de Dios como creador, como omnipotente, y dice, ¿cuál es su nombre y el nombre de su hijo? ¿Si lo sabes? Bueno, sabemos ahora que Dios tiene un hijo y su nombre es Jesucristo. Y acá, en Isaías capítulo 9 versículo 6 está hablando claramente de que un niño no sería nacido. Ahí se está hablando de la encarnación, pero cuando dice hijo nos es dado, está queriendo decir que de la deidad salió el Hijo de Dios. De la deidad salió el Hijo de Dios. Por eso es que en la exposición anterior leímos primera de Timoteo capítulo 3:16. Y en 1 Timoteo capítulo 3:16 aparece distinto en la Reina Valera, porque la Reina Valera dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Pero en la Biblia textual, en el original, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Él fue manifestado en carne. Él fue manifestado en carne, porque el apóstol Pablo está apuntando al Hijo de Dios. Al Hijo de Dios está apuntando. Bueno, continuando. Otra explicación. Entonces, estamos diciendo que Jesús es como un padre para nosotros. Sí, es como un padre para nosotros. Pero alguien dice, no, no, no estoy todavía conforme con la respuesta. Porque acá dice que Él es el Padre eterno. A pesar de que esa persona haya escuchado de que era el hijo, que era el hijo que había sido dado, etcétera, etcétera, ya. Pongámonos en ese caso de que hay una persona escéptica y no cree a pesar de las evidencias del Hijo de Dios. Si nos quedamos solamente de que Jesús es el Padre, entonces habrían muchas facultades que Jesús no tendría. ¿Por qué? Porque Jesús, para nosotros, Él cumple varias funciones en cuanto a la esfera afectiva, pero aplicado a lo espiritual. Porque Jesús para nosotros, el apóstol Pablo dice, yo os he desposado como una novia o como una esposa para Jesucristo. O sea, el Señor Jesucristo es un esposo. Para nosotros, Jesucristo es nuestro esposo, porque nos protege tal cual como un esposo protege a su esposa, provee, etcétera, etcétera. Pero fíjese también, Mateo capítulo 12, versículo 46 al 50, dice así. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Fin de la cita. Fíjese qué interesante. Bueno, los apóstoles no eran mujeres, evidentemente hay que entender en qué contexto está hablando Jesús. El Señor Jesús hace una referencia a que ellos serían una familia misma si todos estuviesen acorde a la voluntad del Padre. ¿Qué sería? Si Jesús decía la voluntad del Padre, era idéntico a decir su propia esencia, su propia voluntad. La voluntad de Jesús en cuanto a su naturaleza divina. Y fíjense, entonces tenemos que Jesús para nosotros puede ser un esposo. Para nosotros también Jesús dice, soy mis hermanos, dijo, mis hermanos, mi madre, etcétera, ¿ya? Pero recuerden esto también,
En San Juan capítulo 15, versículo 14 al 15, el Señor Jesús dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Aquí Jesús está declarando que sus discípulos son sus amigos. O sea, y esto también es para nosotros porque Él nos ha revelado cosas. El Señor Jesucristo hasta el día de hoy nos revela. Ahora fíjense, entonces Jesús para nosotros es nuestro esposo, puede ser nuestro hermano también, nuestro hermano, puede ser nuestro amigo. Y fíjense ahora, en Lucas capítulo 13 versículo 34 dice la Biblia, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Si se dan cuenta, aquí Jesús está dando a entender que quiere dar a una protección maternal, como una gallina a sus polluelos. Jesús aquí quiere dar una protección maternal aquí. Y finalmente, San Juan capítulo 14, versículo 15 al 18. Dice así, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y ahora el Señor Jesús dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces aquí claramente el Señor Jesús, por medio del Consolador, el Espíritu Santo, el Señor Jesús dice, no os dejaré huérfanos. ¿Y huérfanos qué quiere decir eso? Un huérfano es cuando queda sin padre. Entonces Jesús está declarando tener un amor y una atención paternal con ellos. Porque recuerden que un padre es protector, proveedor, dador de vida, el que instruye al niño en su camino, el que también corrige, el que disciplina, el que enseña a cómo comportarse en la vida. Cuando un niño se cae, es típico que una madre a veces va a socorrer al niño y dice, ya, hijo, tranquilo. Pero cuando mi hijo se ha caído, yo le he dicho, vamos, levántate. ¿Por qué te caíste? Ten más cuidado. Entonces yo no soy tanto eso de apapachar o algo así ante esa situación, porque lo estoy preparando, lo estoy inmediatamente preparando para la guerra. ¿Qué pasa si yo no estoy y te caes? Vamos, levántate, levántate, adelante, sigue adelante. Esa es una preparación paterna, es una preparación de padre. Y eso es lo que Jesús también tiene con nosotros. Así que mis hermanos, hemos respondido a varias preguntas que surgen del modalismo, de la unicidad o de lo solo Jesús. Pero hay varias cosas que el modalismo no puede explicar. Y eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo, en la siguiente ocasión, porque ahí se nos haría muy largo el estudio. Así que Dios les bendiga, espero que haya sido de bendición y de aclaración para sus vidas de este tema tan importante. Un gran shalom a cada uno de ustedes.